Les doy la bienvenida a este webinar de hoy. El Centro de Comunicación INREPI es un área de una empresa consultora de INREPI IRL que busca convertirse en la mejor plataforma digital de educación superior con cursos enfocados a proyectos aplicativos. Contamos con más de un año de experiencia en el dictado de capacitaciones profesionales de la mano de los mejores profesionales actuales del mercado. Nuestra institución cuenta con más de 1000 alumnos capacitados quienes conocen y evalúan la calidad de nuestras aplicaciones y la metodología de enseñanza de nuestros docentes. Nuestras capacitaciones son 100% en vivo por la plataforma Zoom Meeting con interacción en tiempo real con los docentes a cargo. Cada clase queda grabada para que puedan revisarlas posteriormente en nuestra aula virtual y acceder al material de cada sesión. Contamos con un convenio interinstitucional con el Colegio Ingeniero del Perú, la sede de Moyobamba. Por tal motivo, nuestras certificaciones acceden a la acreditación por parte de esa entidad y nuestra institución. Síguenos en Facebook e Instagram, subimos posts informativos regularmente, videos. También contamos con webinars gratuitos como el de hoy. Ahora hablaremos de este webinar: repavimentación de vías con geosintéticos. Recuerden que este webinar es una introducción al curso de capacitación y actualización profesional que tiene el nombre de Aplicación de Geosintéticos en Proyectos de Infraestructura, que da inicio el 4 de octubre a las 7 p.m. Las clases son los días martes y sábados y tienen una duración de 5 semanas. Para mayor información pueden contactarnos vía WhatsApp y acceder a una promoción solo válida para ustedes que están en este webinar. Les doy paso al ingeniero Eric Aguilar, que es el docente a cargo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos también, los que están conectados y los que posteriormente también van a poder asistir a esta capacitación. Bueno, primeramente muy agradecido con INREPI Capacitaciones por la oportunidad y feliz de poder compartir estos minutos con ustedes, de poder mostrarles un poquito acerca de lo que se nos viene en este curso de aplicaciones con geosintéticos. Permítame un segundo mientras que voy colocando la presentación aquí. Y lo podemos visualizar todos juntos ahora. Si alguno tuviera durante la presentación alguna consulta o duda, no sé si es que existe la opción de mensajes escritos. Bueno, ya me confirmarán los organizadores o lo hacemos al final. A ver qué cosa es de pronto lo más práctico. A ver, vamos aquí a colocar. Entiendo que también hay transmisión en vivo por Facebook, así que pues me parece buenísima esa opción también. Bueno, comencemos entonces con este pequeño webinar, pequeño seminario vía web, y lo que buscamos es tocar uno de los temas de este curso, ¿no? En este caso hemos escogido la repavimentación o rehabilitación de vías, mejor dicho, ¿no? Conocido como repavimentación, pero utilizando los geosintéticos. Me indican, por favor, en el control de Zoom, si es que se ve bien la diapositiva, ¿se logra apreciar? ¿Lo que estoy proyectando se observa bien? Ingeniero. Perfecto. Listo. Gracias. Bueno, brevemente, presentarme. Como les dije, mi nombre es Eric Aguilar, soy ingeniero civil, SIP, y a lo largo de estos poco más de 20 años de experiencia he estado participando en diferentes tipos de proyectos de infraestructura, inmobiliarios, con geosintéticos, así que algo de experiencia he podido acumular en todo este tiempo y trataré de transmitírselo a ustedes en la medida de lo posible, ¿no? He sido conferenciante invitado tanto en Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica sobre este tema, así que vamos viendo cómo podemos
ayudarlos a poder sumergirse en este mundo de los sintéticos. Este es el tema para el día de hoy, rehabilitación de vías, como comentamos, o repavimentación. Seguramente más de uno, por no decir todos los que estén viendo o verán esta presentación, hemos visto vías como estas, ¿cierto? Estas abundan en nuestro queridísimo Perú. Y no es novedad que, por más de que a veces se hagan algunos arreglos, en poco tiempo las vemos en este estado, ¿no? Entonces, la idea, bueno, en este caso es una falla tipo piel de cocodrilo, todo empieza a fallar, toda la extensión de la vía. ¿No? Acá ven varios otros detalles, incluso huecos, baches, o probablemente por ahí alguien tiene cerca a su casa, son unos peores a estos, ¿no? Pero la idea es poder rehabilitarlos. La rehabilitación de pavimentos no es nada complicado. Muchos lo conocemos, lo hemos hecho, hemos participado directamente, o tal vez hemos hecho supervisión de este tipo de trabajos. ¿Cuál es la variante aquí? Lo que observan en pantalla, ¿no? Ahora colocarle el geosintético. Luego vamos a dar algunos conceptos interesantes sobre el geosintético, porque a veces uno dice geosintético, a ver, ¿no es geosintético o es geotextil o es geomaya? ¿Qué cosa es, no? El nombre general de toda esta familia de herramientas o de materiales es geosintéticos. Dentro de los geosintéticos existen diferentes tipos, ¿no? Están las geomayas, los geotextiles tejidos, geotextiles no tejidos, geoceldas, geodrenes y un montón más, ¿no? O geomembranas, ¿no? Todas estas están dentro del título o el nombre de la familia, ¿no? O el apellido, digamos, que es geosintético. En este caso, en repavimentaciones, utilizamos un geotextil. Geotextil. Ahí lo pueden ver, ¿no? Se está extendiendo sobre esta misma vía. Estamos viendo a modo de introducción. Es como un gran rollo de tela, ¿no? Que un proceso de fabricación especial, es el geotextil no tejido. Luego, sobre esta, viene la capa de pavimento asfáltico nuevo, ¿no? Y luego, obviamente, viene todo el proceso de compactación. Ojo con el orden, ¿no? Sobre el pavimento antiguo, se ha hecho el tratamiento de fisuras, se le coloca el imprimante, la imprimación, luego el geotextil para repavimentación, y luego viene la vía aquí, nueva, ¿no? Luego de la compactación y pintura, pues ahí lo tenemos, ¿no? No se desesperen que durante este pequeño webinar vamos a explicar con más detalle el orden y el proceso de instalación. Pero es más o menos a modo de introducción, una idea, cómo comenzamos con una vía totalmente deteriorada y llegamos a esto, pero utilizando el geosintético. Eso no es algo nuevo. En la región, como ven aquí, esta por ejemplo es una imagen del 83, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ni nacían. Y ya en Colombia, nuestro vecino del norte, ya lo utilizaban para hacer las rehabilitaciones de sus vías, ¿no? Ahí están extendiendo un geotextil de repavimentación. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es que se presenta esta necesidad de utilizar el geotextil? A partir de ahora, como les expliqué, geosintético es la familia. Para rehabilitación de vías, repavimentaciones, se usa el geotextil. Geotextil no tejido. Entonces, olvidémonos de que sí, pero Eric, yo escuché que en tal obra le decían geomembrana o geomaya, no. Para rehabilitaciones de vías es geotextil no tejido el que se usa según norma. Las normas AASHTO M288-17, ¿no? Que es la última versión que venimos manejando del 2017. Entonces, ¿cuál es la necesidad de utilizar esto, ¿no? ¿Por qué no hacerla normal, como siempre lo hacíamos sin geotextil? Porque ya ustedes estarán pensando, ok, si yo voy a tener que adicionar, si es lo mismo, imprimación y el nuevo pavimento, voy a tener que sumarle ahí, en el medio, el geotextil no tejido, eso es más gasto. Sí, es la verdad. Entonces, ¿para qué le meto más gasto, no?
Bueno, para eso tenemos que partir con la necesidad. ¿Por qué aplicarlo? Como pueden apreciar, el 90% de los problemas de los pavimentos tiene que ver con el agua. Es el enemigo de todos los pavimentos, ¿no? La humedad. Ya sea porque estemos en zona de lluvias, ¿no? Y alguien nos puede decir, no, pero de pronto yo vivo en la ciudad, en Lima, nunca llueve, ¿no? Dale una mirada cuando tu vecino lava su carro, ¿no? Y como inunda toda la pista y lo moja toditito, ¿no? Entonces, el agua siempre es un problema. La humedad también, de la brisa marina de los que están cerca de Lima, también. El punto está, y claro, y no me puedo olvidar de los que están en la selva, ¿no? Que eso es un problema tremendo, la lluvia, igual en la sierra. El punto es que toda esa agua que llega a la superficie penetra por estas pequeñas fisuras y son las causantes de que haya pues, problemas de fallas prematuras dentro de nuestro pavimento rehabilitado, ¿no? Entonces, por un lado, el agua, ¿no? Y por otro lado, las cargas de los vehículos. Estas también causan mucho daño, porque si ya tienes un pavimento agrietado, ¿no? Fisurado y con agua introduciéndose, y encima viene un tráiler que debería llevar máximo 30 toneladas, pero como nuestra querida Latinoamérica, no solo Perú, se pasan de las 30 y le meten 35 o 40, con todo ese peso, pues las grietas se profundizan, ¿no? El agua ingresa y finalmente nuestro pavimento tiene fallas prematuras, colapsantes de tiempo. Entonces, el agua y las cargas excesivas de vehículos, cuando se juntan, hacen una bomba que finalmente termina malogrando nuestro pavimento que queremos salvar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos cómo podemos resumirlo, digamos esto, ¿no? En agua y exceso de peso, finalmente falla nuestro pavimento, como hemos dicho. Y entonces, ante esta necesidad, ¿para qué me sirve el geotextil? A modo general, podemos comentar lo siguiente, ¿no? Como se observa aquí en la imagen, un geotextil, cuando es instalado, ayuda a retardar el agrietamiento, ¿no? No es que lo elimina, no es que yo pongo geotextil y ese pavimento nunca en la vida se va a agrietar. Mentira, eso no existe, ¿no? Al menos hasta ahora no existe. Pero sí va a extender muchísimo más el tiempo de vida de mi pavimento. ¿Por qué? Bueno, al estar colocado entre el geotextil, entre el ligante y la nueva carpeta asfáltica, entonces este geotextil, al estar sobre el ligante de imprimación, va a absorber todo ese ligante. Y de tal suerte que se va a convertir en una especie de membrana impermeable. Ojo, el geotextil, claro que tiene porosidad, claro que puede pasar el agua si es que uno lo lanza, ¿no? Lo coloca encima. Pero al estar impregnado del imprimante, ¿no? Ya sea el que use emulsiones asfálticas, cemento asfáltico, RC u otros más, entonces en ese momento se convierte en una membrana impermeable. El agua superficial que pase, ¿no? Y que se logre infiltrar por el nuevo pavimento, que se logre infiltrar un poquito hasta llegar al interior, va a chocar contra el geotextil, que está impregnado, y no va a pasar. No va a hacer más daño. Punto 1. Punto 2, que se menciona en el párrafo 2, que seguramente están leyendo ahí, no hay necesidad de leer, pero les comento. En el punto 2, el geotextil va a evitar la reflexión de las grietas. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos un pavimento dañado, de pronto tú tratas las grietas, ¿no? Pero por más de que tú las grietas grandes le coloques el esgruro, lo llenes un poco, cuando coloques el nuevo pavimento, si es que no hay geotextil, ¿qué es lo que suele pasar? Esa misma grieta se calca hacia arriba. Con el peso de los vehículos, se calca. La fisura, ¿no? Se calca hacia la superficie. Entonces tienes, en las mismas posiciones en que había grietas, nuevamente se vuelve una grieta. Por eso es que en Lima ponen un parche y vuelve a aparecer otro, y vuelve a aparecer otro. Entonces, cuando tienes el geotextil, esa grieta antigua que trata de calcarse, de ir hacia la superficie, al chocar con el geotextil ahí, ya no llega. Se pierde. Ya no se calca la superficie. Como consecuencia, se extiende la vida útil del pavimento. En resumen, dos funciones. El geotextil, para repavimentación,
Te sirve como barrera impermeable y como membrana amortiguadora de esfuerzos. Como hemos explicado, ¿no? Barrera impermeable evita que entre el agua que cae de la superficie, de arriba, ¿no?, la lluvia, y membrana amortiguadora de esfuerzos, que no se calque esas fisuras o líneas. Si tuviéramos que pensar en función de números, ¿no?, seguramente la mayoría que estamos conectados acá somos ingenieros, o los que van a hablar son ingenieros, ¿no? ¿Cuánto en número me beneficia, ¿no?, en el tiempo, me va a beneficiar sumarle un geotextil, ¿no? Si voy a hacer un pago extra en mi proyecto, ¿cuánto más? Bueno, se hizo un estudio en el 2006, a Manco, ahí está la fuente, y noten, por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Acá podemos ver en esta gráfica, en la horizontal está el número de ciclos de carga del pavimento, como se suele medir la vida útil del pavimento, ciclos de carga, ¿no? Estos números multiplicados por 10.000 ciclos de carga. Y en la vertical pueden observar la profundidad de las fisuras que aparecen en el pavimento. La línea roja es un pavimento rehabilitado sin geotextil. Y la línea azul es un pavimento rehabilitado con un geotextil. ¿Notan la diferencia? Expliquemos la primera línea. ¿Qué pasa con el pavimento sin geotextil, rehabilitado sin geotextil? Más o menos como a la mitad, 10.000, recuerden que esta escala horizontal está multiplicado por 10.000, a los 10.000 ciclos de carga, 10.000 veces que pasó, ¿no?, el eje de carga ahí, a las 10.000 ciclos de carga comienzan a aparecer las primeras fisuras en el nuevo pavimento. Del pavimento antiguo se calca hacia arriba y aparecen las primeras. A los 10.000 ciclos de carga. Para los 20.000 ciclos de carga, esa fisura ya tiene como 1 pulgada más o menos de profundidad. 1 pulgada, 2 centímetros y medio. Para los 25.000 ciclos de carga aproximadamente, ya tienes 2 pulgadas de profundidad, esa fisura. Para tus 30.000 ciclos de carga ya se calcó todo. O sea, las mismas grietas que tuvieron en el pavimento anterior, ahora las tienes igualitas en el nuevo pavimento. ¿Qué te toca hacer? Volver a rehabilitar, ¿cierto? Entonces, y eso estamos hablando de 3.000 ciclos de carga. Otra vez volver a hacer todo el trabajo. ¿Qué sucede en una rehabilitación de vía con geotextil? Aproximadamente hasta los 60.000 ciclos de carga no hay fisura. No hay ninguna grieta que se haya calcado, ni absolutamente nada. A partir de ahí, sí, a los 60.000 ciclos de carga comienzan a aparecer las primeras fisuras, que hasta los 80.000 se mantienen en una profundidad aproximadamente de 1,5 pulgadas. Y así se va a mantener durante la gran mayoría, o muchísimo más que su ciclo de vida útil, ¿no? Ya hacia los 24.000 ciclos de carga, recién comienzan a calcarse ya a mayor profundidad. Entonces podemos notar la vida útil, ¿no?, la vida útil de un pavimento rehabilitado sin geotextil versus con geotextil. La verdad es que ya está bastante claro, ¿no?, de las ventajas que hay. Y eso se traduce, que tenga más vida útil, se traduce en ahorro. Ahorro en mantenimiento de vías. Entonces, no es que yo esté gastando de más, estoy invirtiendo porque luego, en el tiempo, voy a gastar muchísimo menos en el mantenimiento de esa vía. ¿Cómo puedo saber qué tipo de geotextil utilizar? Bueno, para eso están las normas. Recurrimos a las normas. ¿Qué normas se aplican en este caso? Bueno, ya lo habíamos comentado antes, de la AASHTO, M288, y la que nos va a dar una idea de qué tipo de geotextil voy a utilizar. Como pueden observar ahí, he sacado una parte de la norma, estoy utilizando la tabla 7, ¿no?, que habla sobre requerimientos de
las propiedades de geotextiles en pavimentación, ¿no? Y ahí pueden ver los detalles, ¿no? Voy a mencionar a grandes rasgos los puntos más interesantes. Ya durante el curso vamos a analizar en más profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas son importantes? De inicio, no es que a mí se me ocurra, ¿no?, recomendar o decir, ¿saben qué, señores? Dentro de los geosintéticos, la familia de geosintéticos, para pavimentación, para rehabilitación de vías, debes usar un geotextil no tejido. No, no es así. Como puedes observar ahí, ¿no?, es la norma la que te lo indica. Aquí está. Segunda línea. ¿Cuál es el requerimiento? El geotextil será no tejido. Ahora, no solo no tejido, sino te dice no tejido punzonado por agujas. Ah, caramba, entonces, ¿existe otro tipo de geotextil no tejido que no sea punzonado por agujas? Claro que sí. Entonces, hay que entender cuáles son. ¿Por qué? Porque si tú estás a cargo de una obra, tal vez le encargues a tu encargado de logística, obras, te dice, ok, esto es lo que necesito, ¿no? Y te trae, como algunos hacen, buscan el más barato del mercado, ¿no? Y de pronto te aparecen con un geotextil, y si no tienes idea de qué es, ¿no?, de cuál es la diferencia, entonces lo recibes, le das el check, lo firmas, y ojo con esto, ¿eh?, y hay responsabilidad, lo firmas, ¿no?, recibiendo este material, y lo instalas. Después viene el supervisor y te rechaza todo y tú lo firmaste. Porque la norma indica que tiene que ser un geotextil no tejido, punzonado por agujas. Hay otros métodos de fabricación diferentes. Cuando hablamos de punzonado por agujas, a grandes rasgos, ¿no?, no voy a profundizar mucho como les dije, pero a grandes rasgos es la fabricación, son como unas gran planchas de agujas en la parte de abajo, agujas en la parte superior, y estas agujas tienen como puntas sobresalidas, de tal manera que cuando pasas el material, que en el caso de geotextiles de polipropileno, pasas un gran bloque unos grandes mantones de polipropileno en fibras, las agujas lo traspasan, son unas máquinas, y hace que ese colchón vaya reduciendo. Finalmente, tiene el espesor que uno ve usualmente, ¿no? Ese es el proceso a grandes rasgos. Hay mucho detalle más, pero como les digo, no es el propósito. En el curso tenemos toda una sección que habla sobre fabricación de estos geotextiles, diferenciarlos, etcétera, y es importante conocerlos para no fallar a la hora que estés tú ejecutando o a la hora que estés supervisando, ¿no? También, si no tienes idea de cuáles son las diferencias, te la pueden hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor el que está encargado de la obra, sí sabe, pero compró el más barato, y tú que estás de supervisor, no lo conoces bien, lo aceptas, firmas, y ahí está la responsabilidad. Entonces, ojo con eso, ¿no? La norma indica que tiene que ser no tejido, punzonado por agujas, y además termofusionado o calandrado en una cara. ¿Qué significa eso? Que, y ya lo vieron como unos rollos de tejido, pero una de las caras tiene que haber pasado por un proceso de termofusión. ¿Para qué? Para que ésta mejore su adherencia a otros materiales. Eso es importante. En el mercado también hay geotextiles, incluso hasta algunos importan cuando son proyectos grandes, desde China un montón, y no son termofusionados, ¿no?, en una cara. Entonces, hay que tener presente con eso. Eso de ahí que la norma lo pide para el caso de rehabilitaciones de vías. Como otro punto, bueno, ya el resto ya son mucho más sencillos de poder ver. Normalmente están en las especificaciones del fabricante, ¿no? La resistencia GRAP, ¿no?, la resistencia GRAP, la elongación de rotura, la masa por unidad, ¿no? Muchos se guían por el GRAP nada más, ¿no?, que es cuánto es la resistencia al esfuerzo que puede soportar, ¿no? 450 newtons. Entonces te dicen, acá tengo un geotextil, viene tu jefe de ventas y te dice, Inge, acá tengo un geotextil no tejido como me pidió, punzonado por agujas y calandrado en una cara. Ah, correcto.
¿Y cuánto es la resistencia? Soporta 460 newtons. Perfecto, aprobado. Pero además de eso, otro valor importante es la masa por unidad. 140 gramos por metro cuadrado. No puede ser menos que esto, ¿no? Ni tampoco mucho más. Lo ideal está que esté arriba de este monto, de este número, pero tampoco demasiado. 140 gramos por metro cuadrado. Y el punto de fusión, por supuesto, arriba de los 150 grados centígrados, ¿no? No menos, son detalles importantes que ver, porque este geotextil luego le vas a colocar encima, recuerda, la nueva carpeta asfáltica, que se vacía normalmente a 110 grados centígrados. Tu geotextil tiene que soportar mucho más que eso. Dentro de las notas hay detalles interesantes como los valores numéricos en valores mínimo promedio, BMPR, que lees en la nota 1. Hay valores MAR también. Es interesante, hay varios detalles ahí, no te pierdas, por favor, lo vamos a ver en el curso con más detalle para que tú puedas saber qué es, qué significa y diferenciar. Sobre todo la moraleja de esta lámina es que logres aprender a diferenciar un geotextil aprobado por norma para tu proyecto de uno que no lo es, que se parece mucho, pero que no lo es. Y no lo firmes aceptándolo. La idea es cuidarte y que puedas tener estas herramientas para tu vida profesional. Muy bien, entonces, dicho ya eso, nuestro geotextil debe cumplir con todas estas normas que hemos revisado rápidamente. Con esto ya estamos listos como para poder meternos en un poco de la instalación. ¿Cuál es el proceso de instalación? Algunas consideraciones que puedes observar ahí. Se hace el tratamiento de las arrugas, tenemos que pensar, pensando ya en el geotextil, ¿no? Hay que tener cuidado de esto. El tratamiento de las arrugas, las longitudes de solapes que hay, o de traslapes, como quieran llamarlo, los espesores mínimos de las capas de replementación y los cuidados del almacenamiento de material. Vamos a tocar durante los siguientes minutos un poquito acerca de esto. Bien, hablemos del proceso de instalación. En esta lámina observamos la base deteriorada, tal cual la hemos visto. Este es un esquema, ¿no? Pero es tal cual lo hemos visto en la foto de introducción, ¿cierto? Entonces vamos a rehabilitar esta pista, esta vía deteriorada. Como sabemos, no hay que tener mucho cuidado porque algunos dicen, sí, ahí está, ya vamos a comenzar a hacer el tratamiento de fisura, pero los que ya han hecho repavimentación sin geotextil saben que es importante la limpieza primero. Es mucho más, digamos, barato y rápido si es que tú agarras, no rápido, pero barato si es que tú agarras y mandas un par de operarios con unas escobas de paja y empiezas a darle una pasada a todo esto antes del trabajo de imprimación. Yo te sugiero que no utilices ese método porque en realidad nadie puede garantizar que lo estén barriendo bien y aún con eso van a haber varias grietas que no se van a poder observar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago la limpieza previa? Pues con aire, como se observa aquí, ¿no? Como observo aquí, ¿no? Entonces, simplemente con un pequeño, no tiene que ser algo grande, ¿no? Un pequeño motor neumático que pueda, una compresora de aire, que botes todas las partículas, ¿no?, sueltas que hay y puedas limpiar toda la carpeta asfáltica antes del tratamiento. ¿Es necesario? ¿Es tan importante eso? Porque finalmente siempre va a quedar un poco sucio. La idea no es la suciedad, la idea es las grietas. Las grietas tienen que quedar expuestas para que puedan rellenar apropiadamente estos espacios. Por eso te sugiero la compresora de aire. Anótalo como tip. Es importante hacerlo. Es importante hacerlo. Si es que no lo haces así, van a quedar partes, ¿no?, en donde no vas a poder dar el tratamiento de las grietas, te va a causar problemas,
Y además, si estás utilizando el geotextil, van a haber partes en donde la imprimación no va a agarrar sobre el pavimento, sino va a caer sobre tal vez tierra o pedazos que no se limpiaron bien. Y ese ligante o imprimación sobre esta tierra, que no se limpió adecuadamente, te va a dar problemas, porque finalmente eso se va a mover, se va a remover, y van a quedarte pedazos en blanco, sin ligante. Partes en donde, unas pequeñas islas donde no le dé la imprimación. Y en esas partes donde no le dé la imprimación, no va a trabajar el geotextil adecuadamente. Entonces, esta parte es muy importante, toma nota por favor. Luego hacemos el tratamiento de las fisuras. Tapamos todas las fisuras, como ves en la foto, donde necesite. Hay pistas que están muy, muy dañadas, pues se harán así. Ahí, como puedes observar en la imagen. Luego ya viene el riego de cemento asfáltico. Hay diferentes tipos de cemento asfáltico. El que estés trabajando es el que puedes utilizar allí. En este esquema, ves que al mismo camión de imprimación se le ha adaptado una flauta en la parte de atrás, ¿no?, para poder tener un riego mucho más parejo, mucho más continuo. Este es preferible, es recomendable sobre otros, ¿no? Hacerlo manualmente, por ahí que puede quedarse un espacio hueco, ¿no? Entonces es preferible siempre hacerlo de manera que puedas cubrir todo. Ahí está, es una pequeña flauta, no es nada del otro mundo, es simplemente adaptar ahí puntos de salida, ¿no?, y puedes imprimirlo tranquilamente. Tipos de ligante, pues hay muchos, ¿no? El cemento asfáltico. Tal vez en la costa es más común el asfalto líquido, ¿no? Tipo RC, hay diferentes niveles, ¿no? 250 u otros más, ¿no? O las emulsiones asfálticas. Cualquiera que utilices, no hay ningún problema para utilizar el geotextil. Cualquiera de ellos, no hay problema con eso. Luego de que ya imprimaste, viene la colocación del geotextil, como estás observando allí, ¿no? Se coloca el geotextil, que básicamente desenrollar estos rollos que se tienen, en los que vienen las presentaciones del geotextil. ¿Cuánto vienen los rollos? Depende. Depende, varía en función al proveedor. Hay varios proveedores en el medio local, al final vamos a tocar un poquito acerca de eso. Ya en el curso vamos a analizar a cada uno de ellos. Pero en realidad depende. Algunos tienen rollos de 120 metros de largo, otros de 150 metros de largo, otros de 100 metros de largo. Algunos tienen un ancho de rollo de 3 metros, 3,85, 4, 4,20. Es importante también analizar esto. Vas a comprar, porque no siempre lo barato es mejor. A veces tu jefe de compras te puede decir, encontrar uno súper barato por metro cuadrado. Sí, pero pregunta, ¿qué medidas tiene el rollo? Porque según el ancho de tu vía, vas a determinar si es que te es conveniente o no esa presentación. Tal vez no. ¿Por qué? Si yo tengo una vía de 4 metros de ancho, ¿qué me hago comprando el geotextil de promoción de oferta que tiene 3 metros de ancho? Eso me va a obligar a hacer toda una cinta de traslape. Y el traslape según norma son 30 centímetros, mínimo, si es que vas a traslapar, poner encima. Entonces, ahí nomás saca tu cuenta de que estás perdiendo bastante material. Tal vez te convenga pagar un poquito más, pero utilizar unos rollos, para ese caso, de 4 metros 20, ¿no? Entonces, son detalles que es importante conocer. Y eso hace que uno tenga un poco de problema. Ahí puedes observar que están extendiendo, ¿no?, uno de los rollos en esta repavimentación, ¿no? Se puede hacer manualmente, como estás observando ahí, ¿no? Se coloca una madera, ¿no?, un troncal ahí de madera pequeño, algunos pueden usar, a veces usan una barra de acero, ¿no? No tiene nada que ver, no hay ningún problema. Y extenderlo, ¿no?, cuidando de las arrugas, de que no formen las arrugas.
O algunos montan una pequeña maquinita, como la que ves acá. Esto es simplemente un pequeño cargador frontal, o lo puede hacer con un BookCat también, y colocar en la parte del frente un pequeño carril, como ves, que pueda encajar este riel o esta varilla que pasa por el centro del rollo y extenderlo, ¿no? No hay ningún problema con eso. Una vez colocado tu rollo, pues ya viene el nuevo pavimento, ¿no? El nuevo pavimento. Y el resto ya lo conoces, ¿no? El usual. Luego de que pase el tren asfáltico, viene la compactación, ¿no? Para finalmente tener nuestra vía terminada, ¿no? Muy bien. Entonces, beneficios, hemos visto. Punto 1, funciona como una membrana impermeable, dijimos. Es una membrana también que nos permite pasar el agua, ¿no?, al interior del pavimento. También hemos dicho que funciona como una membrana viscoelástica, que no va a permitir que las grietas inferiores del antiguo pavimento se copien hacia la superficie. Como algunos comentan, es casi el equivalente a tener 1 pulgada de sobreespesor en nuestro pavimento, ¿no? Es como que tienes un pavimento de 2 pulgadas, pues es como, ¿no? No es algo sumamente exacto, pero es como si tuvieras un pavimento de 1 pulgada más, 3 pulgadas, ¿no? Y como hablamos hace un rato, disminuye los costos de mantenimiento. ¿Qué les parece si vemos algunos proyectos y luego nos sumergimos un poquito a un proyecto en el Perú? Por ejemplo, en Latinoamérica, miren, desde mucho tiempo atrás, desde los 90, ya les mostré una del 80 y tantos, ¿no? Esto es en Colombia, el 91. También, rehabilitación de vías. Pueden ver que van a comenzar a colocar la carpeta asfáltica, tienen el geotextil abajo y están avanzando. Cali, Colombia, también lo mismo. Un detalle, por ejemplo, aquí, en La Unión, ¿no? En La Unión. Puede ser traslape. Eric, ¿es la única manera? No. Las normas indican de que puedes empalmar, ¿no?, ya sea por traslape, mínimo 30 centímetros, dijimos, ¿no?, los 2 rollos, de un lado y del otro, o si es que estás avanzando longitudinalmente, si te acabó el rollo, el siguiente puedes también continuar con los 30 centímetros de traslape y continuar. ¿Qué pasa si justo tu vía te da para usar 2 rollos, ¿no? Tienes una vía grande de, qué sé yo, 6 metros 80, ¿no?, y tienes en tu proveedor rollos de 3 metros 50 cada uno. Entonces tú dices, uy, Eric, me sobra a los lados, pero no me sobra 30 como para hacer el traslape. O sea, apenas me está sobrando unos 20 centímetros, por decir. No hay problema, no te desesperes, porque la norma indica que puedes hacer traslape entre rollos, pero también puedes hacer costura. Entonces puedes agarrar una pequeña porción de unos 10 centímetros y coserlo, ¿no? No aguja hilo, por supuesto, ¿no? Si conseguirás una maquinita cosedora portátil de hilo de polipropileno, que es el material mismo del geotextil, ¿no? Pero hay salidas, como ves, ¿no? Y más detalles, nuevamente, como te comento, en el curso profundizaremos un poquito más acerca de esto. Bien. Esto es en hilo, Perú también. Ahí estaban instalando con los geotextiles. Eso también es en hilo, mire, desde el 98, buen tiempo atrás, pero ya se estaba utilizando, ¿no? Y como es típico en la foto, acá puedes ver 1, 2, 3, 4 personas trabajando en la instalación y como 10 más ahí posando para la foto, ¿no? Pero, bueno, lo importante está en que es un caso real que se hizo aquí en el país, ¿no? Desde el mismo proyecto.
En Iquitos, en la selva también, mira, ya se ha utilizado también desde el 98, tenemos otros más en Colombia, esto es de Venezuela en los 2000. Entonces, realmente el uso ha sido extendido en toda la región de Latinoamérica, y obviamente no solo ahí, sino en general en otras latitudes, ¿no? Como Estados Unidos, ni qué decir Europa, es básicamente un requisito. O sea, ya no se piensa en una repavimentación sin colocarle estos materiales para aumentar la vida útil de este nuevo pavimento, ¿no? ¿Qué les parece si vemos un poquito más de detalle en un proyecto? Hay un proyecto interesante del que tenemos buen registro, que es la rehabilitación de la Avenida Aviación en Lima. ¿Qué parte de la Avenida Aviación? Eso es la parte de la Victoria. Se rehabilitó hace unos años atrás. Y es un proyecto interesante por las fotos que les quiero mostrar, y adicionalmente porque este es un tipo de pavimento rígido, si se observa en la imagen. Es pavimento rígido. Entonces, ya si en mente tenías la pregunta, hey Eric, ¿puedo utilizar geotextiles en pavimentos flexibles y pavimentos rígidos? La respuesta es sí, en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos se puede utilizar con la misma ventaja. Algunos detalles sobre este proyecto para que se puedan ubicar y me sigan en esta conversación. Como información general, es una repavimentación de la Avenida Aviación, como te dije. Ahí está el contratista, el supervisor, el año 2006. Y acá tenemos como información específica, era una vía sin mantenimiento adecuado por muchísimos años. De hecho, solamente mover a todos los comerciantes que estaban ahí fue toda una hazaña para poder trabajarlo. Estamos hablando de ya la zona de la Victoria, pasando México y demás, ¿no? Así que una zona muy complicada. Qué bueno que el contratista fue la planta de asfalto del ejército, porque movilizaron mucho personal para custodia, y eso fue bueno. Bueno, lo que les había dicho es un pavimento rígido, zona de difícil trabajo, poca seguridad, ¿no? En ese caso se utilizó un geotextil llamado REPAP 450. Se utilizó una imprimación del tipo RC250. Se trató las grietas antes. Y la carpeta asfáltica nueva, según el proyectista, era pensada en 5 centímetros, ¿no? 2 pulgadas. Esa es la solución de la propuesta, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades que se manejaron en este proyecto y el rendimiento? Son valores interesantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos acá de las cantidades, fueron 43.000 metros cuadrados de geotextil. Bastante significativo. Bastante grande la cantidad de geotextil que se utilizó. Se instaló en todo el ancho de la calzada, 2 calzadas, 3 carriles cada uno. Se utilizó rollos de 3.85 por 150 en este caso. Y noten el rendimiento. Es un rendimiento alto, a pesar de que no se utilizó maquinaria ni nada de eso. Son 10 rollos por día, 6.000 metros cuadrados por día. Entonces, no pienses de que, mira, yo tengo, de repente estás pensando, sí, yo tengo la experiencia para hacer hecho ya varias repavimentaciones, pero esto es geotextil, no, es complicado, mejor convence al proyectista de que no lo ponga, ¿para qué? Me va a demorar, me va a atrasar mi cronograma de hora. Olvídate, no es nada complicado si es que conoces el tema. Y mira el avance, 6.000 metros cuadrados por día, o sea, lo avanzas muy rápido, programas bien tu tren de actividades y no te complicas, ¿no? Por eso, el conocimiento siempre es una ventaja, es un plus sobre los demás. Nunca olvides eso. La instalación fue manual, ni siquiera se utilizó máquinas, y mira el rendimiento. Y bueno,
detalles de cómo es que se colocó, pues se extendieron los rollos, una barra de madera, 2 personas a cada lado, ¿no? El peso de estos rollos son 120 kilogramos, así que tampoco es nada que no puedan cargar 2 personas a cada lado, tranquilamente lo pueden llevar, ¿no? Muy bien. Esa parte es muy importante. Pruebas para definir la tasa de aplicación, ¿no? Eso es importante que lo hagas. Si estás en un proyecto y tú estás a cargo, haz esta prueba para ver la tasa de aplicación del ligante. ¿Qué quiere decir esto de tasa de aplicación del ligante? Quiere decir cuántos litros por metro cuadrado de ligante vas a utilizar para el geotextil que has comprado. Es importante que lo hagas porque las especificaciones de los proyectos normalmente no lo ponen. Y no lo ponen ¿por qué? Porque cada geotextil de cada fabricante puede variar su porcentaje de absorción del ligante. No solo eso, las condiciones climáticas también afectan. No es lo mismo, como te imaginarás, no es lo mismo hacer una rehabilitación cuando estás en Lima, en invierno, que hacerlo en Moyobamba en la temporada más soleada que hay. El clima afecta, ¿no? La evaporación, la saturación del geotextil y demás, ¿no? Entonces, mi recomendación personal es, independientemente de el proveedor que tú hayas conseguido, de lo que te diga incluso como referencia la especificación del proyecto, que te puede decir, utiliza 0.8 litros por metro cuadrado, ¿no? Pero recuerda que siempre está ahí su pequeñita nota, ¿no? Confirmar en obra, no en campo. Así que finalmente la responsabilidad es tuya. Si tú estás en obra, haz la prueba. Si eres el supervisor, exige la prueba. ¿Okay? Claro, tienes que conocer qué tal prueba es, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo como tomar muestras aleatorias del geotextil, ¿no? Y cortas segmentos de 1 por 1, 1 metro cuadrado. Y luego vas a probar en varios cuadrados, ¿no? Que has dibujado ahí en el suelo, como estás observando, y mides una cantidad de ligante, ¿no? Pruebas en un litro, ¿no? De ligante y lo vacías completamente en ese metro cuadrado. Pruebas una con 0.8, pruebas una con 1.2, con 1.5, hasta encontrar la tasa correcta de aplicación en la que necesitas. ¿Y qué cosa estoy buscando? Estoy buscando saber con cuánta cantidad de ligante, cualquiera que uses, en este caso fue RC250, cualquiera que uses, con cuánta cantidad de ligante por metro cuadrado consigo saturar mi geotextil. Eso es importante. Eso es importante, ¿ves? Porque si yo le echo muy poco y mi geotextil no se satura, no se empapa apropiadamente, entonces no va a trabajar apropiadamente. Por eso es importante hacer esta pruebita. Ok, dicho todo esto, se recortan los retazos, se ponen diferentes secciones o diferentes cuadrados, digamos, de 1 metro cada uno, 1 metro cuadrado cada uno, y se prueba diferentes tasas, se coloca los retazos de geotextil de 1 por 1 encima y se observa la saturación. ¿Cómo me doy cuenta? Ahí está. Se puede ver. Entonces, en algunos, ¿no? Lo dejas caer levemente. Ahí se le está pasando un pequeño, no, con esto de goma, estos como rastrillos, pero de goma, ¿no? No de fierro ni metal, planitos nada más, como para ver si es que se empapa, ¿no? Y vas viendo cómo varía, ¿no? En algunos casos lo colocas, como el de la izquierda, número 3, y no necesariamente se satura, ¿no? En el caso número 4 ya hay demasiada saturación, como puedes observar, absorbió demasiado. Entonces, ¿cómo saber cuál es el grado? Este es a modo de tip también, no es que
te lo digan normalmente, ¿no? Pero es bueno que lo sepas. De una manera sencilla, agarras y pisas sobre el geotextil. Si se marca la huella de tu bota, entonces la saturación es óptima. Tiene que marcarse, no empaparse y mojarte tu bota, sería demasiado, ¿no? Como puedes observar, ¿no? En la lámina 5, ¿no? Y así encuentras cuál de esas es la más apropiada para utilizar. Claro, está en la lámina 5. Ahí llegamos tarde para la foto, pero ahí teníamos la huella, ¿no? Después, al parecer, alguien se puso a bailar guayno sobre esa muestra, pero bueno. Una vez que tengas eso, los resultados de tu prueba, ¿no? Para este proyecto en particular, fue una tasa de 1.1 litro por metro cuadrado, ¿no? Y, bueno, la temperatura de aplicación de este imprimante fue de 90 a 100 grados Celsius. Con eso ya uno puede graduar o mejorar su tasa, hacerlo más óptimo. Muy bien. Dicho esto, comenzó el trabajo en este proyectito. Como ya hemos comentado, se comienza con la limpieza del área a imprimar. Lo vimos antes en un esquema, ahora lo estamos viendo en este proyecto en particular. Puedes observar la compresora de aire y vamos limpiando todas las grietas que pueden aparecer para hacer el tratamiento. Luego comienza la parte de la imprimación. Puedes observar, están haciendo la imprimación. Toda la superficie es importante controlar que no hayan espacios en blanco. Pero como dijimos, espacios en blanco son espacios donde el geotextil no va a trabajar. Ahí puedes ver los rollos, ¿no? Hay detalles de control de los rollos de geotextil en obra. Ahora, por el tiempo, y bueno, no es el motivo de enfocarnos a eso, no lo vamos a tocar, pero en el curso sí, ¿no? Hay un área, hay un capítulo donde vamos a desarrollar todo lo que es el control. Control en obra, control en laboratorio y demás, ¿no? Y aquí ya vemos ya la instalación propiamente de geotextil, ¿no? Como observas ahí, dos personas a los lados, la vara en el medio, y van avanzando y se va extendiendo. No es nada del otro mundo. Y siempre, por si acaso, colocas ahí un par de personas extra para que cuiden de que no se hagan arrugas, ¿no? Porque recuerda que al haber imprimante abajo, en cuanto toque es muy difícil que levantes y corrijas, ¿no? Normalmente se empapa y ya no puedes moverlo. Y, ojo, es importante, no deben quedar arrugas. No deben quedar arrugas, porque esas arrugas, luego cuando venga el nuevo pavimento encima, se van a calcar hacia arriba esas diferencias. Entonces, te va a generar problemas. Hay que cuidar mucho, que no se calguen. Por eso ves que con unos pequeños rastrillos de goma están extendiéndolo para evitar cualquier tipo de arrugas, como observas ahí, ¿no? Finalmente, en la foto acá, en la foto inferior, ya está colocado el geotextil, ¿no? El resto es lo usual, que ya conocen, ¿no? La colocación de la carpeta asfáltica. Puedes ver, están esparciendo ya una vez que el geotextil quedó abajo, ya no hay ningún problema en que camines encima, que le lances ya el concreto asfáltico nuevo sin problema, ¿no? Ahí como estás observando. Luego de eso, como tú ya conoces, viene la compactación. Ahí está la compactación, ¿no? Viene luego del tren asfáltico, ahí está la compactadora, ¿no? El compactador, el rodillo liso. Luego el rodillo neumático, ya conoces. Y finalmente tienes ya tu vía rehabilitada, ¿no? Muy bien, este es una pequeña muestra de este proyectito que nos ayuda por su documentación fotográfica a explicar varios detalles, ¿no? Así que quise mostrárselos ahora en este webinar. ¿Cuáles son las conclusiones? Las tienes para que tú las puedas leer con calma. Yo solamente te
destacaré algunas de las partes más importantes, ¿no? En el primer punto, el ahorro. El ahorro es importantísimo, ¿no? Mínimo 20%. ¿Por qué? Porque vas a tener menores costos de mantenimiento. En muchos casos se ahorra pues, mucho más que eso, ¿no? Menores costos de mantenimiento, ya no vas a rehabilitar tan seguido y eso te va a ayudar muchísimo. El punto número 2, lo quise resaltar porque es importante. Errores frecuentes. Por ejemplo, un error frecuente que he escuchado es que la gente cuando habla de rehabilitación, de repavimentación, dice que colocar la geomembrana. No es geomembrana. Hemos aprendido en este webinar, es un geotextil no tejido, ¿no? Con una serie de especificaciones. No es lo mismo. Si tú pusieras una geomembrana y luego el concreto asfáltico en caliente encima y lo compactas, olvídate, esta cosa no te va a funcionar para nada porque son diferentes cosas, diferentes funciones, ¿no? La geomembrana trabaja para otro tema, ¿no? Y es de otro material incluso. Así que de eso, de geomembranas, también vamos a hablar en el curso. Entonces, no confundamos. Y otro error frecuente que escucho es que dicen por ahí, ¿no? Sí, en una rehabilitación, el geotextil, sí, refuerza. Entonces, refuerza el pavimento y por eso le da mayor vida útil. Falso. Como hemos explicado, no hemos tocado nada de refuerzo. Porque en ese nivel donde está pavimento antiguo, pavimento nuevo, y en medio el sándwich con el geotextil, eso no te puede reforzar nada, absolutamente nada. No es un refuerzo que va a aguantar más cargas, mayor tren de cargas, no, mentira. Como hemos dicho, su función es otra, y ahí está en los dos últimos puntos, ¿no? Su función es retardar el agrietamiento por reflexión, ¿no? Otra vez, ¿no? 2 puntos. Esas grietas anteriores ya no se calcan arriba, y en el segundo guión es una barrera como una membrana impermeable. Cada vez que venga el agua superficial, pues va a evitar de que profundice más. Hasta ahí es las funciones del geotextil para rehabilitación o repavimentación, como quieras llamarlo. Eric, ¿eso significa que el geotextil no trabaja nunca de refuerzo? No, yo no he dicho eso. He dicho que en esta aplicación de rehabilitación no trabaja como refuerzo. Pero el geotextil sí puede trabajar como refuerzo, pero eso ya es en vías nuevas. Cuando hablemos de vías nuevas, ahí sí, claro que trabaja como refuerzo, pero no en ese nivel, no en la carpeta asfáltica última, sino a nivel de la subrasante, incluso abajo de la base y la subbase. Interesante. Ahí sí podemos hablar de refuerzo. ¿Y ahí utilizo geotextil no tejido? No, es otro tipo de geosintético. ¿Cuál? Pues no te lo pierdas en el curso que vamos a estar realizando. Ahí vamos a hablar qué tipos de geosintéticos entran a trabajar como refuerzo. Volviendo a estas conclusiones finales, es importante siempre, para que funcione todo bien, hacer correctamente la instalación. Me ha pasado, he visto que en proyectos en donde lamentablemente el ingeniero a cargo y el supervisor no tenían idea, simplemente vieron ahí el proyecto, colocaron el geotextil donde no era, ¿no? Colocaron el geotextil donde no era y eso prácticamente pues no trabaja nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho que conocer sobre esto, ¿no? Importante las reuniones técnicas de coordinación, ¿no? Si eres supervisor, tienes que estar ahí, ¿no? Si eres, y con conocimiento, ¿no? Conociendo, preguntando, etcétera, ¿no? Si estás el encargado de la obra, por supuesto que tienes que hacer las coordinaciones. ¿Quién es el proveedor? También cita a tu proveedor, cita al área técnica de tu empresa proveedora para hacerle todas estas preguntas ahora que conoces un poquito más. Y si tienen un área técnica, también igual citarlos, ¿no? Para poder tener el tema muy, muy claro. Entonces, de esta manera, ahora que conoces un poco más, cuando estés a cargo de un proyecto de rehabilitación con geotextiles, pues ya no le vas a tener miedo. Ves que no es nada del otro mundo, siempre y cuando tengas el conocimiento adecuado de cómo manejarlo. Bien, señores, este ha sido solamente como decir, una
una muestrita, un botón de todo lo que se nos viene en el curso que vamos a tener. Hemos hablado de rehabilitaciones. Les agradezco muchísimo por haberse conectado. Ya en el curso vamos a hablar de muchísimo más, ¿no? Rehabilitación es un punto, vamos a hablar de vías nuevas, refuerzos en vías nuevas, vamos a hablar de opciones, diferentes opciones, con geomallas, con geotextiles tejidos, vamos a hablar de muros de contención, subdrenajes, drenajes, incluso hasta aplicaciones mineras y otras más. Entonces, les hago la invitación, ahorita les agradezco mucho por su atención, con eso estamos terminando, ahí están mis datos de contacto, y les extendemos la invitación para que a través de los contactos de INREPI Capacitaciones puedan unirse a este curso que inicia el día martes 4 de octubre. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal, ingeniero? Muy interesante todo el tema de, bueno, este mundo de geosintéticos que está explicando y las diferentes aplicaciones que tienen proyectos de infraestructura. Para culminar, sería conveniente responder algunas consultas que tenemos en la transmisión en vivo a través de Facebook. Por supuesto. Genial. Maricel Lozano nos pregunta, ¿se necesita mano de obra especializada para la colocación de geosintéticos? Ok, perfecto. Gracias, Maricelo, por tu consulta. La respuesta en realidad es depende. Depende del tipo de proyecto que estás haciendo, ¿no? Porque la pregunta era bastante abierta, ¿no? Geosintéticos, ¿no? Si hablamos de una repavimentación como la que hemos explicado ahora, has visto que no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Tú misma puedes simplemente capacitar a tu gente para cuidar de las arrugas, cuidar los traslapes, estar atento a eso. No hay mucha complicación. Ya si estás, por ejemplo, frente a la construcción de un muro de contención con un mix de geomallas, geodrenes y geotextiles, sí es preferible que puedas asesorarte un poquito más, ¿no? Tal vez puedes contratar a un capacitador externo o dentro del equipo que provee. Muchos proveedores tienen también sus equipos de instalación, tal vez puedas trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Es un poco más detallado, en el curso vamos a ver un poquito más, pero tampoco es imposible. O sea, no significa de que con buena preparación tú no lo puedas hacer. Si tú lo entiendes bien los conceptos, después puedes preparar a tu equipo para un proyecto en particular. No es tampoco tan complicado. Excelente, ingeniero. Otra consulta de uno de nuestros espectadores es, ¿la aplicación de geosintéticos requiere el uso de algún programa para su diseño? Ok, buen punto. Sí, es posible que utilices programas, pero no es obligatorio, dependiendo del tipo de proyecto que quieras hacer. Por ejemplo, normalmente hay 3 maneras de poder diseñar, ¿no? 3 maneras de poder diseñar, y esto aplica a cualquier tipo de proyecto con geosintético. El primero es por la experiencia, porque yo trabajé en tal lugar así y me funcionó bien y lo voy a utilizar. Y eso, aunque válido el que lo comente, pero no lo recomiendo. El segundo es mediante especificación, que es lo que hemos comentado en este pequeño webinar, ¿no? Hay tablas y requisitos, ¿no? Las AASHTO, que tienen muchísima información en base a muchísimos años, y en función de eso yo puedo guiarme, y es totalmente válido. O sea, puedo yo diseñar y escoger, mejor dicho, mi geosintético en función de lo que dicen las normas. Este método se llama método por función, ¿no? Según la función que voy a utilizar, y puedes diseñar. Y el otro método de diseño ya es, como decir,
por proyecto, específico para un proyecto en particular. En este último, sí, hay algunos software que te pueden ayudar para poder hacer el diseño, ¿no? Muchos, incluso fabricantes también, manejan también software de diseño, hay varios, ¿no? Que te pueden dar una idea, ¿no? Pero, otra vez, no es, este primero sí lo descarto de experiencia, pero no es imprescindible que tú utilices un software para diseñar. Puedes hacerlo según el reglamento y según los lineamientos de la AASHTO y es totalmente válido, así que no es necesario que te compliques mucho, ¿no? Ya si quisieras profundizar, hacer un diplomado en geosintéticos, probablemente sí, tendrías que revisar algunos softwares. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, una de las últimas consultas la hace Cristian Alba. Nos dice, ingeniero, ¿qué podemos hacer en caso que nos encontremos en zonas inundadas? Entiendo, Cristian, de que te refieres a una repavimentación, ¿correcto? Si hablamos de este proyecto en particular, sí, si estás en un proyecto de repavimentación, pues lo ideal es que esto se realice cubierto, completamente cubierto, ¿no? Te hablo porque en repavimentación. ¿Por qué especifico eso? Porque hay otro tipo de proyectos con geosintéticos en donde, por ejemplo, drenajes, subdrenajes, puedes avanzar incluso con agua o con la lluvia. Pero lo que es vías tiene que ser en seco. No es imposible, no es imposible. Por ejemplo, te cuento una experiencia personal, Cristian, y con eso lo comparto con todo el grupo. Hace unos años atrás, desconozco tu edad, Cristian, no sé si llegaste a escuchar cuando estuvieron haciendo las carreteras interoceánicas, las conexiones entre entre Perú y Brasil, ¿no? Estuve trabajando en este proyecto y, como te imaginas, en época de lluvia, en estas rutas que iban de Cusco, Puerto Maldonado, Iñapar y todo eso hasta llegar a Brasil, o sea, llover es poco, ¿no? Era torrencial, ¿no? Claro, ahí no hablábamos de repavimentación, sino de vías nuevas, pero igual, hacer todo este trabajo bajo lluvia no se puede, ¿no? Pero tampoco es imposible. Entonces, ¿qué soluciones hay en el mercado? Hay varias, ¿no? Una de las que se tomó en ese momento fueron como unos especie de toldos en forma de túnel, con unos rieles y ruedas retráctiles, ¿no? Que se pueden comprar o rentar, y estos toldos se expanden, ¿no? Tienen son de cada 100 o 120 metros, de tal manera que lo avanzas por tramos, ¿no? Entonces, utilizas 2, 3 toldos y vas avanzando, y de tal suerte que este arco de toldo te da en el centro un área de trabajo de 10 metros. Entonces, avanzas con una especie de túnel móvil de toldo, ¿no? Entonces si te consigues 3 de esos, tienes 300 metros para que avances, ¿no? O más, ¿no? En esa carretera se rentaron muchos de esos, entonces el proyecto no podía parar, y es una manera como puedes avanzar, ¿no? Pero, en conclusión, ¿no? El agua es enemigo del pavimento, así que más durante la instalación tenemos que mantenernos separados de ello. Espero que te haya servido este dato, Cristian. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, nos comentan aquí que fue una excelente presentación. Gracias por compartir sus conocimientos con las personas que están interesados en este mundo de los geosintéticos, que no solo tiene aplicación en lo que es repavimentación, sino en diferentes proyectos de infraestructura que bueno, se aprovecha la oportunidad para poder invitarlos a todos los presentes a un curso de aplicación de geosintéticos en proyectos de infraestructura, donde se verá más a bordo, ¿no? lo que es este tema. Para mayor informes pueden acceder al número que está en pantalla
Y bueno, compartirles un poco lo que es el temario, ¿no? De lo que se va a ver. Bueno, revisaremos junto con el docente a cargo, quien es el ingeniero Eric Aguilar, las generalidades sobre geosintéticos, su fabricación y control de calidad, la aplicación de geosintéticos en diversos proyectos de infraestructura, incluido, bueno, vías nuevas, terraplenes, muros de contención, su drenaje, drenes, geodrenes, repavimentación, justo lo que estamos viendo en este webinar, pero abordando un poco más a fondo este tema, los controles de erosión con revegetación, bolsacretos y geoestructuras, ¿no? Y muchos temas más relacionados a lo que son, bueno, geosintéticos. Así que esperamos a aquellos alumnos que están interesados su participación. Para mayores informes, obtener el brochure que les acabo de mostrar y puedan revisarlo a más detalles, pueden solicitarlo al número que se está visualizando en pantalla. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Agradecerle nuevamente por compartir sus conocimientos en esta oportunidad con nosotros, en este nuevo mundo de lo que es, bueno, este mundo de lo que es geosintético, ¿no? Y su aplicación No, en vías de repavimentación. no, qué ocurrencia. Gracias al equipo de INREPE Capacitaciones y a todos los que se han conectado también. Muchas gracias por el tiempo que han dado. Y un mensaje final, si me lo permiten, señores. Creo que es una bonita oportunidad la que se ha coordinado junto con INREPI y el Colegio de Ingenieros para tocar un tema que normalmente no se estudia, en las universidades, me refiero. Cuando tú has estado estudiando, independientemente del año, estoy casi seguro que no has tocado un curso de geosintéticos. Y es que no se suele enseñar a pesar de que está tan usado hoy en día. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es una bonita oportunidad para que la aproveches. Haz el esfuerzo, conversalo con tus compañeros, si lo puedes hacer con otro grupo de amigos, porque te va a dar un plus. Es un conocimiento que otros no lo tienen, que otros ingenieros, incluso con muchos más años de experiencia que tú, no lo tienen. Vas a tener esa oportunidad de conocer, de preguntar, de empaparte más y de todo lo que he podido aprender en estas dos décadas, transmitírtelo para que tú puedas tener ese plus y finalmente puedas tener una herramienta mucho más completa de conocimiento en tu vida profesional. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos estamos despidiendo y ya nos estaremos encontrando en el curso que inicia este 4 de octubre. Muchas gracias nuevamente y bueno, hasta pronto.